¡Hey tú! ¿Hablas conmigo? ¿Vas a ir a ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y necesitas que te refresquen la memoria? Sin problema, porque volvemos con el resumen chusco de Guardianes de una galaxia muy lejana. Ojo, cuidado con los spoilers. Todo empieza con este chaval, Peter Quill, que es secuestrado por piratas espaciales. Espera, ¿qué? Ya, dicho en voz alta suena cutre. Es igual. Años después, acaba tomando prestada una bola de dragón. Y este señor, que no sé cómo se llama... Korath el perseguidor. Es igual, pues se lo chiva a su jefe, el Eyeliner. Ronan el acusador. Espera. Aquí todos se llaman no sé quién, el no sé cuántos. No, bueno, está... ¿Quién? Drax el destructor, pero ya no hay nadie más así, creo. El caso es que Ronnie, el Eyeliner, envía a la hija del Barbillas, Gamora, Esa sí que te la sabes. a tenderle una emboscada a Peter, que está intentando vender la bola en el mercadillo. Pero la cosa se lía un pelín y al final la poli les detiene junto a este mapache cósmico. ¡Es Rocket! ¿Y la cosa del pantano? Yo soy Groot. En la trena, Gomorra confiesa que quiere traicionar al Barbillas, se hacen todos amigos y se les une Drax, que se ve que quería copiarle el truco a Scofield para escapar de la cárcel. ¿Has visto los planos? Mucho mejor. Los llevo encima. ¿Qué pretendes que vea ahí? Mira bien. Total, que se fugan a este sitio que es una calavera espacial ¡Sapiencial! para venderle la bola de dragón a este señor que acaba de salir de los carnavales de Cádiz. ¡Es el coleccionista! Y descubren que dentro hay un pedrusco del infinito. La cosa es que Drax, que le tiene ojeriza al Eyeliner por una tontería de nada, ¡Pero si mató a su familia! pues le manda un WhatsApp y le reta un duelo. Spoiler, sale mal. Todos salen despavoridos al ver a la mujer muñeco. ¡Es Nebula! Como buena hermana, Nebulosa le revienta la nave a Gomorra y le virla el pedrusco. ¿Buena hermana? Peter se sacrifica para salvarla, pero el guión manda a auxiliarles al señor Gallo, Yondu, ¿quieres aprenderte algún nombre, macho? que resulta que es el pirata espacial que le secuestró de niño y ahora es su padre adoptivo. Todo muy de Estocolmo. El Eyeliner sube de nivel su martillo de Super Mario Bros. Y decide que pasa del Barbillas, que él lo que quiere es arrasar con todo. Los guardianes, los piratas espaciales y el comando Star Fox se enfrentan a él para evitar que la siga liando parda. Hay una típica pelea entre hermanas ¿Típica? y el bueno de Groot se sacrifica para salvar a sus colegas. Nosotros somos Groot. No llores, que si no yo también lloro. Como colofón, Peter reta un duelo de baile al Eyeliner y como este papá pitufo no tiene ritmo alguno, Quill acaba con él a golpe de cadera. Bueno, también ayudan sus amigos y la gema del poder. Y en los créditos finales vemos que Groot ha tenido un Baby Groot por obra y gracia del merchandising. Seguimos. En Guardianes de la Galaxia Volumen 2, los guardianes derrotan al Kraken. Y la señora esposa de C-3PO, ¡Ayesa! pues esa, a cambio les entrega Nebulosa, a la que tenían detenida por cosas del guión. El mapache tiene las manos muy largas y virla unas pilas Duracell de las buenas. Esto le sienta regular a los doraditos. ¡Los soberanos! Y mandan drones como si no hubiera un mañana. Sin problema, porque se salvan gracias a un Deus Ex Machina. ¿Un qué? Espera, que la visión te lo explica. Se trata de un recurso que resuelve la historia sin seguir la lógica simplemente para que todo salga como se espera, queridos. En este caso, representado por Ego, el padre cósmico y biológico de Peter. Así que Quill se va al planeta de su papi junto a Gomorra y Drax. Mientras, la mofeta, el arbusto y la pitufa calva que están arreglando la nave porque no les han invitado a la fiesta, son capturados por Yondu, el papi gallo de Peter. Esto empieza a parecer una telenovela. Pero Cara Calambre, ayudado por Nebulosa, se amotina y enjaula a Yondu junto a los colegas de su hijo. Estos se liberan y hacen fuegos artificiales con la nave. Ego le explica a Peter que son Super Saiyan Gods o algo así, ¡Deja de hacer referencias a Dragon Ball! y le enseña a usar el Kamehameha. Nebulosa ¡Que estoy muy loca! aparece para continuar la riña con su hermana y encuentran un bonito osario.
para sorpresa de nadie, Ego es más malo que el hambre y planea extender franquicias suyas utilizando unas semillas que plantó en cada planeta que visitó. ¿Será tío guarro? También revela que mandó secuestrar a Peter de pequeño, pero que Yondu decidió pasar de él porque sabía que mataría al peque si este no demostraba ser el Super Saiyan de la leyenda. ¡Que pares! Todo el mundo, incluida Mantis, la criada empata de Ego, se reúne para pegarle de tortas a... ¿sabes a quién? ¿A quién? Al egomaníaco. El mapache monta una bomba con las Duracell que Birlo y hacen explotar el planeta Namek. Y así se cargan a Ego, el padre del año. Pero para salvar a Peter, Papi Yondu se sacrifica. ¡Eso sí que es el padre del año! Y los antiguos colegas de Yondu le montan un funeral vikingo espacial precioso. La tipa dorada, cabreada porque no le sale una derechas, se monta su propio Lego dorado, Adam, para derrotar a los guardianes en el volumen 3. Todo conduce a Infinity War, donde los guardianes atropellan a Thor y se lo llevan para que no les empapelen los del seguro. Tras una discusión trascendental... Yo soy musculoso. No mientas, Will. Estás a un sándwich de estar gordo. El dios asgardiano de los pectorales les explica toda la movida de Thanos y el grupo se divide. El mapache y el arbusto adolescente irán con él a crear un nuevo martillo Toflama. Y el resto van a Sapiencial, a evitar que el papi de Gomorra y Nebulosa se haga con el pedrusco de la realidad. El grupo de Thor consigue montar un hacha todo guapa Este arma mata. con la ayuda de Tyrion Lannister, mientras lo de Sapiencial sale regular, porque todo era una trampa de Thanos para llevarse a Gomorra. Total, que se la lleva y la intercambia por el pedrolo del alma. ¡Menudo padre! Los guardianes, junto a otros héroes, se reúnen en Titán para quitarle el guantazo del infinito a Thanos. ¿Acabas de decir guantazo del infinito? Pero cuando Peter se entera de que el Barbillas ha matado a Gomorra, la lía y el plan se va a la porra. Así que chasquido y se acabaron los guardianes. No fastidies, entonces ¿cómo van a hacer tercera parte? No nos preocupemos, porque lo que queda de los Vengadores idea el plan para robar los pedruscos en el tiempo. Y entre los elegidos están Mapache Cobete y Nebulosa. La mala noticia es que Nebulosa lleva GPS y su contrapartida del pasado la pilla en un renuncio y la suplanta. El Barbillas del pasado va con toda su flota al presente, se lleva con él a la Nebulosa del presente y esta consigue convencer a la Gomorra del pasado de traicionar a su tóxico padre. Me estás poniendo la cabeza loca. Pues agárrate, porque la Nebulosa del presente acaba matando a su versión del pasado y sin paradoja ni nada, oiga. Y ya sabéis el resto. Estamos utilizando refritos. Bueno, lo que nos importa es que Thor se une a los guardianes porque está ya hasta el moño de jugar al Fortnite. Normal. Aunque tampoco es que importe mucho, porque los deja tirados a los 5 minutos de su siguiente película en solitario, Thor Love and Thunder. Y si no lo has visto, tienes el resumen chusco de la historia de Thor. ¡Hala! Que ahora tenemos autopubli. ¡Qué guapo! El caso es que los guardianes se compran Sapiencial y la perra laica se une al grupo. Cosmo el perro espacial. Ni esto alegra al bueno de Peter, que está depre porque la Gomorra del pasado pasa de él muy fuerte. Así que Drax y Mantis se van a la Tierra a pillarle un Kevin Bacon. El actor, no la hamburguesa. Ay, perdón, que tenía hambre. Por lo que sea, a Peter no le gusta que sus amigos hayan secuestrado a su ídolo de la infancia. Pero el nuevo señor Gallo... Cracklin. Mira, ya paso de corregirte. Pues eso, este señor de la cresta convence al bueno de Kevin de que se quede a celebrar las fiestas. Todo el mundo está muy contento y Mantis le revela a Peter que quería animarle porque son medio hermanos. Ya no me sorprende nada en esta telenovela. Y ya estáis preparados para ver Guardianes de la Galaxia volumen 3 y parecer la Wiki Marvel con patas. De nada. Hasta el próximo resumen chusco. Que no prometas nada. Siempre dices lo mismo, pero siempre al final acabamos haciendo otro de estos.